Consuelo camina entre los pupitres gastados, con el olor a gis y polvo viejo pegado a su ropa, un aroma que se ha convertido en el perfume de su vida. Respira hondo, un intento inútil de ahogar el nudo en la garganta que se forma cada viernes, justo a las 4 de la tarde. El sol de la tarde entra por la ventana del salón, pintando rayas amarillentas sobre las mesas vacías, pero la luz no alcanza a calentar el frío persistente que habita en el fondo de su alma. Es el frío de la ausencia, el frío de la espera. Ese era su escenario durante la semana, la escuela primaria en el pequeño pueblo de Villa Seca, a 150 kilómetros de cualquier cosa que se pareciera a su verdadera vida. Amaba su profesión, amaba la pureza en los ojos de sus alumnos que la miraban como un faro de conocimiento, pero la verdad era que su pasión no era más que una distracción, un paliativo elegante para el dolor de lo que dejaba atrás y lo que la esperaba. Ella vive en este pueblo de lunes a viernes, pero su corazón, su esencia y su deseo reprimido viven en otro lugar, con él. Pocos saben cómo empezó este evento, y menos aún entienden sus consecuencias. La frase resuena en su mente, el gancho inmersivo que su propia vida parecía dictarle. El evento no era un terremoto ni una guerra, sino su existencia, su cercanía prohibida, la llama que no podía apagar. Consuelo se pasa la mano por la nuca, sintiendo el peso del cabello recogido, una formalidad que ansiaba soltar. La cuenta regresiva había comenzado. Faltaban solo 30 minutos para que cerraran la reja de la escuela, 30 minutos para que su fachada de maestra dedicada se desmoronara y volviera a ser solo Consuelo, la mujer que espera a un hombre que la desea, pero se niega a reconocerla. La tensión es tan densa que podría cortarse, una navaja invisible entre la vergüenza de ser un secreto y la intensidad del deseo que la hacía temblar. Afuera, la brisa seca de Villa Seca levanta un poco de polvo de la calle de tierra. El sonido lejano de una campana de iglesia marcando la hora es el único ruido que rompe el silencio pesado del aula. Consuelo cierra el cuaderno de calificaciones, la cubierta de cuero desgastada casi deshaciéndose entre sus manos. Ese gesto, cerrar el cuaderno, era el portal. Al cerrar ese libro, abría otro, el libro de los encuentros furtivos, del amor condicionado. El deseo reprimido latía con fuerza. Era una energía oscura, una especie de fuerza gravitacional que la jalaba hacia la ciudad de él. Podía olerlo, esa mezcla de tierra, tabaco y un perfume cítrico que él solo usaba los fines de semana, en las horas robadas. Podía oír su risa, baja y ronca, que siempre lograba hacerla olvidar toda la semana. Y también podía sentir el rechazo, el toque frío de la incertidumbre, la etiqueta invisible de defectuosa, que el mundo parecía haberle pegado, y que él, al no hacerla suya, simplemente confirmaba. Ese era su peso. Desde niña se sentía un borrador mal hecho, nunca la obra final. Cuando él apareció, con esa mirada profunda que parecía ver a la verdadera Consuelo detrás de la maestra, pensó que el destino al fin la había redimido. Pero el destino, como descubrió, tenía un sentido del humor cruel. Él la veía, la deseaba, pero solo en las sombras. Toma su bolso, sintiendo el peso de la llave de su casa en la tela. Una promesa sutil de un despertar futuro flotaba en el aire, como el último rayo de sol antes del anochecer. Ella aún no lo sabía, pero ese vacío, ese dolor de esperar y no ser reconocida, era la puerta hacia la vida que siempre soñó. Y esa vida, esa libertad, ya venía en camino. Solo tenía que sobrevivir al próximo viaje en autobús. Consuelo camina por la calle principal de Villa Seca, el asfalto agrietado bajo sus zapatos de tacón bajo, el sonido seco de sus pasos resonando en el vacío de la tarde. El pueblo parecía contener la respiración, ese tipo de silencio que precede a una tormenta, o quizás solo la rutina gris de un lugar donde nunca pasa nada. El contraste entre la energía vibrante que reservaba para él y la monotonía de su semana era un golpe diario al estómago. El dolor del rechazo no estaba solo en su ausencia, sino en la necesidad de vaciarse para poder caber en su vida, para ser la mujer del fin de semana, la excepción a la regla. Llega a la terminal de autobuses, un pequeño cubículo de concreto mal hecho que olía a diésel viejo y soledad. Se sienta en el banco de madera, sintiendo la aspereza del material bajo la tela de su falda. Observa el mundo moverse allá afuera, un perro callejero husmeando la basura, una anciana saludando a un niño. Todo parecía tan completo, tan en su sitio, menos ella. El silencio del autobús, cuando por fin llega, es casi un personaje más en la historia.
Consuelo elige el último asiento junto a la ventana, el lugar donde podía volverse invisible. Apoya la frente en el vidrio frío, sintiendo la vibración del motor empezar a rugir. Era un sonido que la mecía, pero que también le recordaba la distancia, el viaje literal y metafórico que tenía que hacer para estar con él. El dolor internalizado, la etiqueta de defectuosa que cargaba, era un peso que solo se quitaba, irónicamente, cuando estaba en sus brazos. Eran esos momentos de intimidad los que la hacían sentirse completa. Pero al salir de su cama, la etiqueta regresaba, pegada a su piel. Él no la mostraba al mundo, y en ese silencio, el mundo parecía estar de acuerdo, ella no era digna de ser vista. Afuera, el paisaje se desplegaba en campos y más campos, la monotonía verde reflejando la monotonía de su espera. Consuelo recuerda una vez, en su infancia, cuando una tía la llamó niña sin forma, por ser demasiado flaca y rara. La frase, una puñalada casual, nunca la abandonó. Y ahora, el comportamiento de él, su amor a medias, parecía confirmar esa profecía cruel. Él la moldeaba a su conveniencia, la acomodaba en sus sábados y domingos, pero la dejaba sin forma los lunes. El pensamiento de llamarlo, de exigirle una respuesta, de romper el silencio y el acuerdo tácito, pasa por su mente como un rayo. Pero el miedo la paraliza. Miedo a que, al forzar la verdad, lo pierda por completo. El deseo y la vergüenza libraban una batalla eterna en su pecho, y la vergüenza casi siempre ganaba, encadenándola al asiento del autobús. Cierra los ojos. Huele el aire acondicionado del autobús, un aroma químico y frío. Intenta imaginar cómo sería si él la reconociera, si la presentara a sus amigos, si tomara su mano en la calle. Una imagen de esperanza e intensidad que duraba apenas unos segundos antes de ser aplastada por la realidad. Ese era su destino inevitable, o al menos eso creía, ser la eterna secundaria en la vida de quien más amaba. El viaje era largo. Tenía mucho tiempo para ahogarse en su propio dolor antes de que la luz de su ciudad, y el toque de él, la trajeran de vuelta a la superficie. La carretera se alarga, el motor del autobús mantiene un ritmo constante que, para Consuelo, se asemeja al latido lento de un corazón cansado. Ella no se mueve, la mente atrapada en un ciclo interminable de autocrítica y cuestionamientos. A estas alturas del viaje, el paisaje se vuelve solo un borrón, y la voz de Beshar empieza a resonar en su conciencia, un conocimiento que había absorbido en momentos de soledad, un faro teórico que aún no lograba aplicar en la práctica. La reflexión de Beshar uno se impone, la vibración baja de la vergüenza. Ella entendía la teoría, todo es frecuencia, todo es energía. Su realidad actual, ese amor a medias, esa existencia escondida, era solo un reflejo perfecto de su frecuencia interna. La incapacidad de él para hacer la suya resonaba con su baja autoestima. La vergüenza de ser un secreto, el dolor de sentirse defectuosa, creaban una vibración tan densa que le era imposible atraer algo distinto a relaciones condicionadas. Consuelo se toca el pecho, sintiendo el peso de la culpa. ¿Por qué aceptaba eso? ¿Por qué regresaba cada fin de semana para ser la opción secreta? La respuesta, amarga y clara, era, porque en el fondo, ella creía que no merecía más. La vergüenza, madre de todas las emociones destructivas, la convencía de que cualquier migaja de afecto era mejor que la nada absoluta. Él era su anestesia temporal contra el rechazo permanente que sentía del mundo. La vibración de la vergüenza no solo la entristecía, la volvía literalmente invisible. Él no la veía como un todo, porque ella misma no se veía completa. Él la acomodaba en cajitas pequeñas, la amante, la maestra distante, el descanso de fin de semana, porque ella permitía que su identidad se fragmentara. El dolor y el destino se encontraban allí, en medio del camino. El destino no era él ni la situación, sino la necesidad de que ella despertara a su poder oculto, rompiendo el ciclo de baja frecuencia. Recordaba la voz clara y energética de Beshar hablando sobre el alineamiento. Solo atraes lo que eres. Si estaba atrayendo a un hombre que no la validaba, era porque la Consuelo más profunda estaba en carencia de validación propia. El deseo reprimido, la pasión intensa por él, era solo una distracción del deseo más profundo y urgente, el deseo de amarse a sí misma. La ventana del autobús reflejaba una imagen distorsionada de su rostro. Intentaba encontrar a la Consuelo de esperanza e intensidad,
pero solo veía la máscara cansada de la vergüenza. La lección de Beshar no era sobre cambiar el mundo exterior, sino sobre cambiar al receptor. Era como si estuviera sintonizada en la estación equivocada, esperando una sinfonía en una frecuencia de estática. La sinfonía, el amor completo y reconocido, existía, pero tenía que girar la perilla interna para hallarla. El pensamiento de que siempre existe un poder oculto listo para despertar la golpeó con fuerza repentina. Ese poder no era la capacidad de hacer que él la amara más, sino la capacidad de amarse más, sin depender de él. La vergüenza no era el destino final, sino el combustible para la transformación. Si el dolor era grande, el despertar debía ser aún mayor. Se aferró a esa idea, una línea tenue de luz en la oscuridad de su viaje. El dolor, decidió, ya no la definiría. Sería solo el punto de partida hacia la frecuencia más alta que estaba por alcanzar. Solo necesitaba llegar a la ciudad de él para comenzar el ritual que la llevaría al final de esa vergüenza. El autobús finalmente se detiene con un suspiro lento en la terminal, y Consuelo baja en la ciudad de él, sintiendo de inmediato la diferencia en el aire. Aquí, el aire es más denso, cargado del olor a edificios grandes y a una vida más rápida y anónima, un olor que para ella es sinónimo de peligro y promesa. Toma un taxi, el breve trayecto la lleva a su pequeño refugio de fin de semana, el apartamento que era de él y de ella, pero que solo era suyo de verdad cuando él no estaba. La llegada al apartamento siempre es el momento más crítico. La puerta se cierra con un clic suave, y el silencio del lugar la envuelve. No es el silencio vacío de Villa Seca, sino un silencio cargado, lleno de recuerdos de horas robadas, del calor de su piel y de palabras no dichas. Deja la bolsa de maestra en el suelo, el sonido rompe la quietud como un grito ahogado. Comienza el ritual del baño y el maquillaje. No es un acto de vanidad, sino un disfraz contra el dolor, una armadura que se pone para enfrentar la batalla del fin de semana. Consuelo entra a la regadera, dejando que el agua caliente lave el olor a gis y el polvo de la escuela. Friega su piel con una esponja, intentando lavar simbólicamente la vergüenza de la semana, la sensación de estar marcada como defectuosa. Mientras el agua corre por el desagüe, imagina que la baja frecuencia del rechazo se va con ella. En el espejo empañado, ve un destello de su verdadera intensidad. Consuelo no era una mujer común. Sus ojos, grandes y oscuros, cargaban una profundidad que él, y solo él, parecía haber notado. Pero necesitaba acentuarlos, cubrir las ojeras de la semana de clases y la noche mal dormida en el autobús. El maquillaje es aplicado con precisión quirúrgica, la base para unificar el tono, el rímel para abrir la mirada. Cada paso es una capa de esperanza ciega que renace. No se estaba preparando para una cita de pareja, sino para una audición. Una audición donde el premio era el amor no asumido, y la penalidad era la soledad del lunes. Se pone la ropa que a él más le gusta. No es una prenda vulgar, sino algo que resalta su feminidad sin ser obvia, una pieza de seda que se desliza sobre su piel, enviando pequeños choques de ansiedad nerviosa. La ansiedad crece, mezclada con deseo. Es una intoxicación emocional. Cada viernes, se permitía la locura de creer que esta vez sería diferente. Que esta vez, él la miraría a los ojos y diría, eres mía, y el mundo tiene que saberlo. El perfume final es elegido. Una fragancia fuerte, con notas de jazmín y ámbar, que se mezclaba con el olor que quedaba en su apartamento. Era su marca, su pequeño acto de rebeldía, dejar un rastro olfativo que él no pudiera ignorar. Se mira en el espejo. La protagonista está lista. La Consuelo maestra quedó en Villa Seca. Ahora, solo es la mujer que espera, la mujer que palpita con una tensión emocional que solo él sabía encender. El ritual estaba completo. Solo quedaba esperar el mensaje de él. Consuelo se sienta en el sillón suave, la tela fría contrastando con el calor que emana de su cuerpo. Está completamente vestida, perfumada y ansiosa, pero el teléfono sigue en silencio. Pasan 5 minutos. 10. Cada tic-tac del reloj en la pared es un tambor en su cabeza, amplificando la tensión emocional. Es en esos pequeños vacíos, justo antes de que llegue una notificación, cuando la vergüenza intenta colarse de nuevo. Recuerda aquella vez en que él canceló a último momento, con una excusa vaga sobre el trabajo,
y como el departamento se transformó en una prisión de humillación. Finalmente, se enciende la pantalla. El nombre de él brilla en la pantalla. El aire que ella estaba conteniendo se libera en un suspiro casi inaudible. Pero, al abrir el mensaje, el frío habitual del texto la golpea. No había emoción, solo confirmación logística. Llego a las 8, ¿cenamos aquí? Sin emojis, sin signos de exclamación, solo la frialdad de un comunicado. Era suficiente para destruir el castillo de esperanza que había construido en la ducha. La confirmación es enviada con la frialdad habitual, pero el efecto es inmediato y paradójico. El cuerpo de Consuelo traiciona a su mente. En vez de sentir el desánimo que sugiere el mensaje, siente una oleada eléctrica de excitación inevitable. Era su cuerpo, su esencia, respondiendo al destino inevitable que la atraía hacia él, sin importar lo que gritara su razón. La pasión, el deseo reprimido, era más fuerte que la vergüenza. Era un chispazo mental. Un reconocimiento de que la fuerza que la unía a él era primitiva, casi magnética, algo que iba más allá de las palabras y las reglas sociales. Era el poder oculto empezando a vibrar. Y para Consuelo, esa intensidad, esa promesa de que él venía en camino, era lo único que importaba. La vergüenza era la sombra, el deseo, la luz que la quemaba. Ella responde con un claro. Te espero, manteniendo la fachada de indiferencia que el juego exigía. No podía parecer demasiado ansiosa. El miedo a espantarlo, a hacer que él se encerrara en su mundo de secretos, era un límite constante. Consuelo se levanta y va a la cocina, empezando a preparar la cena. El ritual de cocinar la calma. Pica las verduras, el sonido rítmico del cuchillo sobre la tabla, usando las manos para algo concreto, algo que sí podía controlar. Escoge los platillos que a él más le gustan, no por sumisión, sino porque en esos detalles ella se permitía expresar el amor que no podía decir en voz alta. Era su manera silenciosa de decir, te veo, sé lo que te gusta, y estoy aquí. La atmósfera se vuelve inmersiva, el aroma de ajo y aceite de oliva comienza a llenar el departamento. Pone la mesa con cuidado, como si cada cubierto fuera un voto de confianza. Mira el reloj. 1 hora. Él estaba por llegar. La batalla entre el dolor interno y el descubrimiento de su propio valor estaba en pausa. En esa hora, solo existía la promesa sutil de que, por unas horas, ella sería su mujer. Y eso, para la Consuelo que se sentía, defectuosa, era una victoria temporal. El romance oscuro estaba por comenzar. Mientras el olor del aceite caliente y los condimentos se esparce por el departamento, Consuelo se niega a caer en la trampa de la ansiedad. Se mueve por la cocina con una calma ensayada, pero su mente sigue hirviendo con el conocimiento de Beshar, la voz de la razón cuántica que se negaba a ser silenciada por la pasión. La reflexión Beshar 2 se vuelve inevitable, la ley de la atracción en acción inversa. Comprendía el concepto de que el dolor atrae más dolor. El miedo a ser rechazada, el pavor a ser expuesta como insuficiente, no estaba solo en su mente. Esa emoción era una frecuencia que ella emitía constantemente, una señal potente que le decía al universo, por favor, confirma mi baja autoestima. Y el universo, en su perfecta neutralidad, respondía entregándole exactamente lo que temía, un amor condicional, una relación que la mantenía siempre al borde del rechazo. La incapacidad de él para asumirla no era simplemente un defecto de carácter. Era la resonancia vibracional perfecta de la creencia central que Consuelo tenía sobre sí misma. El universo usaba el dolor de él, su necesidad de mantener apariencias, de tener un secreto, como la herramienta más eficaz para mostrarle a Consuelo lo que estaba roto dentro de ella. Él era su espejo más cruel y, al mismo tiempo, su catalizador más poderoso. Ella toma una copa de vino, el líquido rojo reflejando la luz de la cocina. Da un sorbo, sintiendo la acidez en la lengua. La teoría de Beshar era implacable, la necesidad de alinear la frecuencia para recibir lo que se desea, no lo que se teme. Consuelo deseaba un amor completo, una presencia plena, una validación pública. Pero su frecuencia interna estaba alineada con el miedo, la carencia y el dolor. Era como intentar sintonizar una orquesta en una radio atrapada en el ruido blanco de un noticiero de tragedias. El poder oculto que el canal prometía despertar no era sobre manipulación ni persuasión.
Era sobre dominio vibracional. Si quería un amor que la reconociera, tenía que reconocerse primero, por completo, sin condiciones, sin depender de su validación. Tenía que dejar de verse como la defectuosa y empezar a verse como la mujer valiosa que su intensidad indicaba que era. La batalla era interna. El deseo reprimido gritaba por él, por su presencia, por su toque. Pero el alma, bajo la influencia del conocimiento cuántico, susurraba, no te conformes con menos que la totalidad. La emoción de verlo se mezclaba con el deseo de transformación. Estaba cansada de ser la excepción, el secreto. Consuelo apaga el fuego y se acomoda el cabello. La siguiente etapa sería la prueba de fuego. Su toque, el magnetismo físico, siempre lograba hacerla olvidar toda la teoría. Esta vez, se prometió a sí misma, mantendría la conciencia. Observaría la dinámica no con los ojos de la pasión ciega, sino con la lucidez de una estudiante de frecuencias. El romance oscuro tenía que dar paso al despertar. Estaba lista para el encuentro. El sonido del timbre corta el silencio con la autoridad de una campana de iglesia. Consuelo se estremece, una mezcla de alivio y temor recorriendo su cuerpo. Es el punto sin retorno del fin de semana. Camina hacia la puerta, el corazón latiendo con la ferocidad de un pájaro enjaulado. Duda por un instante, el último segundo en el que sigue siendo solo Consuelo, la maestra. En el momento en que abra la puerta, será únicamente Consuelo, su secreto. Ella abre. Ahí está él. Su presencia es una fuerza física, un magnetismo que anula la razón y disuelve cualquier reflexión de Beshar en su mente. Es alto, con una mirada que parecía cargar el peso del mundo y, al mismo tiempo, la promesa de alivio. Su olor la golpea, tierra, tabaco y ese cítrico prohibido, y el mundo se reduce a ese pasillo angosto. Consuelo, dice él, con una voz baja y ronca, un sonido que ella había esperado toda la semana. No la besa de inmediato. La mira, con una mirada que escudriña, que la absorbe, que la reconoce en un nivel que nadie más jamás había alcanzado. Es en esa mirada donde vive su perdición. Es el reconocimiento de su intensidad, la confirmación de que no está defectuosa, sino que es especial. Esa mirada es el pago por todas las semanas de espera. Y entonces, el contacto. Su brazo se cierra alrededor de su cintura, atrayéndola hacia un beso profundo y urgente. Es una entrega momentánea que la hace olvidar Villa Seca, la escuela, las reglas, y la vergüenza. Su boca es hambrienta, su toque posesivo, y ella responde con igual intensidad. Es el romance oscuro en su forma más pura y devastadora. En ese instante no hay secretos, no hay miedo. Solo existe la confirmación de que se pertenecen, en ese túnel de tiempo y espacio que han creado. Se separan, sin aliento, los ojos de él todavía fijos en los de ella. Hay una culpa sutil en su mirada, la sombra de lo que no puede ofrecerle, pero ella la ignora. La atracción es demasiado. Él la empuja suavemente hacia adentro, cerrando la puerta con el pie. El clic de la cerradura es el sonido de la burbuja formándose. ¿Qué preparaste?, pregunta, la voz más tranquila ahora, pero la mirada aún intensa. Tu platillo favorito, susurra ella, con una voz transformada, más profunda, más femenina. Caminan juntos hacia la cocina, de la mano, el silencio entre ellos ya no es de tensión, sino de complicidad. Es la complicidad de lo prohibido. Consuelo observa la manera en que él se mueve en su cocina, como se sirve una copa de vino. Se comporta como si el lugar fuera suyo y, por ende, como si ella también lo fuera. Y en la intimidad de ese departamento, ella se permite ser suya, completamente. La racionalidad se ha disuelto. La teoría de Beshar se quedó en el sillón. En ese momento solo existe la vibración de la pasión y la promesa tácita de que la verdad, por incompleta que sea, será suspendida hasta el amanecer del domingo. Ella se entrega. Ya no hay vergüenza. Solo existe la alegría desesperada de tenerlo ahí. La cena se consume en un estado de gracia furtiva. La comida es excelente, el vino fluye libremente, y la conversación es ligera pero nunca superficial. Hablan del trabajo de ella, de sus alumnos, y del trabajo de él, siempre de manera vaga y general,
evitando cualquier detalle que pudiera romper la burbuja de romance oscuro que los envuelve. El aire es cálido, saturado de complicidad y deseo. Durante la cena emergen secretos y promesas susurradas, pero son secretos del alma, no de logística. Consuelo habla de su sensación de no pertenecer, de haber sido siempre la niña sin forma. Él la escucha con una intensidad que la hace sentirse la única mujer en el mundo. Él, por su parte, comparte el peso de su responsabilidad, la carga de expectativas que el mundo le ha impuesto. Eres la única que me ve de verdad, Consuelo, dice él, con la voz baja, los ojos profundos fijos en los de ella, prometiendo más de lo que está dispuesto a entregar. En esos momentos, ella es redimida. La etiqueta de defectuosa se desgarra, y ella es reconocida como especial, como su santuario. El dolor de la semana desaparece, reemplazado por la intensa alegría de ser su refugio secreto. Es la droga más poderosa que Consuelo conoce, la validación de un hombre tan reservado. La intimidad que sigue a la cena es una danza de entrega y desesperación. Su contacto va más allá de lo físico, es una afirmación. En la oscuridad del cuarto, la vergüenza y el rechazo no existen. Solo hay deseo reprimido liberado en una oleada de pasión. Se mueven con la familiaridad de almas viejas, cada toque, cada suspiro, es un secreto compartido. Pero la belleza de esas horas es su naturaleza robada. Son horas que jamás se nombran a la luz del día. Su amor es como una planta exótica que solo florece bajo el manto de la noche. El destino inevitable no era que estuvieran juntos, sino que se encontraran así, en el límite, donde el dolor y la felicidad se confunden. Consuelo, en ese torbellino de emociones, no piensa en Beschar ni en frecuencias. Es solo carne y pasión, viviendo el único momento en que su vida cobra sentido. Sus susurros en la oscuridad son su forma de prometer, nunca te voy a dejar, eres diferente, espera un poco más. Esas frases breves, cargadas de peso, son lo único que la mantiene atada a ese ciclo. Las guarda como tesoros, como la evidencia de que la espera vale la pena, de que el dolor tiene un propósito. Duermen abrazados, la respiración de él en su cabello, su olor envolviéndola como un capullo protector. Por unas horas, Consuelo es la reina de su mundo, la única. Pero la reina duerme en un castillo de cristal, y el cristal tiene el defecto de ser transparente y frágil. La mañana se acercaba, y con ella, la primera grieta en la burbuja. El tiempo se estaba agotando. El sonido de la cafetera es la primera señal de que la magia de la noche se ha disipado. Consuelo despierta lentamente, sintiendo el peso de su brazo sobre su cintura, el recuerdo de sus caricias aún cálido en su piel. Se voltea hacia él, observando su rostro sereno en el sueño, y una oleada de ternura intensa la atraviesa. Él es suyo, ahora. Se levanta y se pone la bata de seda, caminando hacia la ventana. La luz de la mañana inunda el departamento, revelando los detalles que la noche había ocultado. Sobre la mesa de centro, la copa de vino vacía, la servilleta arrugada. Todo parecía real, palpable. Pero la luz del día también revela la primera grieta en la burbuja. Él se levanta y va hacia la cocina, su cuerpo fuerte y el cabello desordenado. Por un breve momento, parecen una pareja normal, compartiendo el café, el silencio. Consuelo le sonríe, una sonrisa llena de la esperanza que la pasión de la noche anterior había reavivado. Es después del café cuando el silencio empieza a sentirse distinto. Él se sienta en el sillón con el periódico, una barrera de papel entre los dos. Su mirada esquiva, cuando ella le hace una pregunta casual sobre su día, es la navaja que corta el hilo de la intimidad. Él ya no está completamente presente. Su mente ya está regresando a su otro mundo, el mundo donde Consuelo no existe públicamente. Consuelo se sienta en la orilla del sillón, el corazón empezando a apretarse. El aroma del café se mezcla con su olor, pero la fragancia ya no logra enmascarar la verdad brutal, ella es un secreto. Él la protege de su vida, y no al revés. Ese acto, ese regreso al formalismo y a la distancia sutil, es el recordatorio de que ella es un objeto valioso guardado bajo llave, no una compañera celebrada. Se levanta y va al baño, necesitando confrontarse con el espejo del sábado por la mañana. El reflejo es el de una mujer cansada, con los ojos brillando entre deseo y dolor. No ve a una reina,
sino a una mujer que espera, una mujer insuficiente para el papel principal. La etiqueta de defectuosa vuelve a pegarse con el adhesivo invisible de su propio desvalor. Regresa a la sala, intentando reiniciar la conversación, pero la energía de él está cerrada. Él es educado, atento en los gestos pequeños, pero emocionalmente ausente. La intensidad de la noche se ha convertido en la formalidad del día. Consuelo se da cuenta de que su poder oculto está siendo sofocado por su propia aceptación de este limbo. Ella se está volviendo la confirmación de su propio miedo. El dolor interno y el descubrimiento de su valor colisionan. Siente el impulso de gritar, de exigir la verdad. Pero el miedo regresa, arrastrándose como una niebla fría. Se calla, tragando la humillación, y decide que el día será vivido con esa tensión sutil bajo la superficie. Volverá a ser la actriz secundaria paciente, esperando que caiga la noche otra vez, para que la burbuja se reconstruya. La lucha está lejos de terminar. El sábado se arrastra. La atmósfera es cortés, pero el silencio entre Consuelo y él está lleno de la sombra de otras relaciones. No necesariamente otras mujeres, sino la red compleja de su vida social, profesional y familiar, un mundo donde Consuelo no tiene permiso de existir. Ella observa cómo él contesta algunas llamadas en voz baja, cómo escribe mensajes que no comparte con ella. Cada acto es un ladrillo más en el muro que él construye entre ellos y el resto del mundo. Su mirada sigue la de él. La percepción de Consuelo sobre cómo él la protege de su vida es aguda y dolorosa. Su protección no es un gesto de cuidado, sino un acto de ocultamiento. Él está protegiendo su imagen, su reputación, la estructura de su mundo, de la explosión que sería revelar a Consuelo. Y eso, ella lo entiende, la confirma como insuficiente para ser parte integral. Ella es la anomalía que no puede ser presentada. Recuerda las palabras de Beshar sobre la proyección. La sombra de él, el miedo a exponerse, el temor al juicio, era un espejo de su propia sombra, el miedo a ser vista, y por ende, rechazada por el mundo de él. Ambos estaban atrapados en una danza de inseguridad mutua, donde la fragilidad de él solo servía para alimentar su baja autoestima. Consuelo se aparta, yendo hacia el balcón. Observa el movimiento allá abajo, la vida fluyendo libre, parejas caminando de la mano, sin miedo de ser vistas. Siente una punzada aguda en el pecho, un deseo reprimido que se transforma en una furia silenciosa. Ella no quería solo su amor, quería el reconocimiento de su valor, que venía con el reconocimiento público. El romance oscuro se vuelve insoportable bajo la luz del día. La vergüenza regresa más fuerte, teñida de rabia. Se siente como una pintura hermosa guardada en un ático polvoriento, la obra maestra existe, pero su belleza es negada al mundo. En un momento en que él está distraído, Consuelo empieza a caminar por el departamento, examinando los objetos que la rodean. Es un departamento elegante, pero impersonal, algo que siempre le ha incomodado. Se da cuenta de que él es un hombre que vive en compartimentos. Tiene una vida para el trabajo, una para la familia, y una vida secreta para Consuelo. Y es su aceptación de ese compartimento lo que la mantiene atrapada. El destino inevitable no era casarse con él, sino salir de ese closet. Ella necesita despertar el poder oculto, no para que él cambie, sino para cambiar ella misma, su vibración. Necesita un catalizador, algo que rompa la rutina del fin de semana. La tensión es máxima. Sabe que si el ciclo se repite una vez más, no sobrevivirá al próximo lunes. Necesita una pista, un fragmento que le ayude a entender la fuente del dolor que le impide a él ser completo. Su curiosidad, mezclada con su determinación, la guía hacia el único rincón del departamento que nunca había explorado, el escritorio de él. El sol de la tarde ya se inclina, tiñendo la sala con tonos naranjas y violetas. Él está en el gimnasio del edificio, un escape físico que usa para liberar tensión. Consuelo se siente culpable por invadir su privacidad, pero la necesidad de entender, de romper el muro del silencio, es más fuerte que su moral. La lucha entre el dolor interno y la búsqueda de su valor alcanza el clímax. Se acerca al escritorio del pequeño estudio, sintiendo el olor a papel y tinta seca. El tablero de caoba está limpio y ordenado, la imagen perfecta del control. Abre el primer cajón. Facturas, documentos de trabajo,
nada revelador. En el segundo cajón, debajo de una pila de manuales antiguos, sus dedos tocan algo más pesado. Es un diario antiguo. No un diario íntimo de pasiones, sino una libreta de cuero con las páginas amarillentas, que él parecía usar para registrar tareas y compromisos pasados, quizás de hace años. El cuaderno está cubierto de polvo, olvidado. Consuelo duda por un segundo, pero la intensidad de su deseo por saber la impulsa. Lo hojea rápidamente, pasando por listas de pendientes mundanas, hasta que sus ojos se detienen en una anotación escrita con una caligrafía más apurada y tensa. La fecha es de hace 5 años. El texto no era largo, pero bastaba para correr la cortina. No hablaba de otra mujer, sino de un evento que Consuelo nunca había escuchado. Una reunión familiar importante, una crisis financiera que casi destruyó la reputación de su padre. Y en medio, una frase corta y cortante. El peso de asumir el fracaso. No puedo permitirme otro error. El nombre debe mantenerse intacto. Y debajo de esa frase, un nombre. No el nombre de una mujer, sino el nombre de una empresa o de un proyecto, asociado a una gran suma de dinero. Una pista que conectaba su presente con el pasado de él. La revelación no era lo que ella esperaba, pero era infinitamente más poderosa. El muro que él había levantado no era solo para protegerse de ella, sino para protegerse a sí mismo de un trauma antiguo, de un miedo profundo a perderlo todo otra vez. El miedo a asumir el amor por Consuelo estaba, en su mente, ligado al terror de comprometer cualquier cosa que pudiera desestabilizar la fachada perfecta que había logrado reconstruir. El romance oscuro adquiría una nueva dimensión. Él no la ocultaba por desinterés, sino por miedo. Era la víctima de su propio pasado. Y Consuelo, quien se sentía defectuosa por ser la escondida, era en realidad la única persona que lo hacía sentirse real, y por eso mismo, el único riesgo que él no podía permitirse. El azar la había llevado a la verdad, y el impacto fue como un puñetazo en el estómago. Ya no estaba luchando contra un hombre indeciso, sino contra un fantasma. Su poder oculto comenzaba a despertarse, no por la pasión, sino por la comprensión. Cierra el diario, la mano temblorosa, y lo coloca exactamente donde lo encontró. La Consuelo de antes habría llorado, la Consuelo en despertar siente una determinación fría. La vergüenza era de él, y ella ya no la cargaría. Consuelo se aleja del escritorio, con el viejo cuaderno de regreso en su escondite. Su cuerpo vibra, pero esta vez no es por la tensión emocional mezclada con deseo. Es una energía distinta, limpia, potente. Es la verdadera excitación de la que hablaba Beshar. La reflexión Beshar 3 la golpea con la claridad de un cristal. El poder de soltar lo que ya no sirve para abrir espacio al alineamiento con la verdadera pasión. La pasión que sentía por él, el deseo reprimido, estaban mezclados con el dolor y el miedo al rechazo. Ahora, con el descubrimiento de aquella anotación, la niebla se disipaba. Vio el origen de su sombra, y entendió que ella ya no era la causante del dolor, sino la prisionera del miedo de él. Surge la chispa del reconocimiento. Comprende que su verdadera emoción no estaba atada a que él la amara, sino a su propia capacidad de liberarse. Lo que ya no servía era su necesidad de ser su secreto para sentirse amada. Su verdadera pasión, su alineación, estaba en ser totalidad, aunque eso significara perder ese amor parcial. El poder de soltar no era una amenaza, sino una liberación. Al negarse a participar en su miedo, ella cambiaría la frecuencia de esa relación. La ley de la atracción le enseñaba. Si ella actuaba como una mujer que merece ser reconocida, el universo tendría que responder con un hombre que la reconociera. Y ese hombre podía ser él, si estaba dispuesto a subir hasta su nueva frecuencia. Y si no lo era, sería otro, pero la victoria sería suya, porque habría encontrado su valor. Consuelo camina por la sala, sintiendo el cambio vibracional en cada paso. La sensación principal, antes una lucha entre el dolor interno y el descubrimiento del propio valor, ahora era certeza. Ella no era defectuosa. Él estaba traumatizado. Y el trauma de él no era problema de ella para arreglar. Su enfoque debía estar en su propio alineamiento vibracional. Toma el teléfono y le envía un mensaje mientras él está en el gimnasio.
No un mensaje emocional ni necesitado, sino uno de fuerza. Saldré. Necesito aire. Regreso más tarde. Te amo. Usó la palabra, amo, pero la intención era diferente. No era una súplica, era una declaración. Ella lo amaba, pero ese amor ya no la definía. Se viste con ropa casual y sale del departamento, dejando la puerta sin llave. El acto de salir mientras él estaba fuera, de romper la rutina del sábado, era el primer paso físico de su despertar. El destino inevitable no era el romance oscuro, sino su propio despertar. Estaba lista para enfrentar la ciudad y, por primera vez, no como el secreto, sino como la protagonista de su propia vida. Consuelo regresa al departamento con la mente despejada y la vibración elevada. Pasó el resto del sábado caminando, comprando un libro nuevo y almorzando sola en un lugar concurrido, sintiéndose visible y completa. La chispa de su verdadera excitación había reemplazado la ansiedad. El romance oscuro había recibido su primer golpe mortal. La noche del sábado es distinta. La pasión aún está ahí, la atracción física es innegable, pero Consuelo mantiene una sutil distancia emocional. Ya no es la mujer desesperada por validación. Es la mujer que conoce su valor y simplemente disfruta el momento. Ese cambio energético es notado por él, que la observa con una intensidad cercana a la confusión. El clímax del fin de semana llega el domingo por la mañana, después del café. El silencio de la despedida se avecina. Él se está poniendo los zapatos, el cuerpo tenso por la inminencia de la separación. Consuelo se acerca a él, no con súplica, sino con la calma de quien posee la verdad. No lo confronta directamente sobre el diario antiguo ni sobre el trauma financiero. Usa la información de forma indirecta, como un bisturí, para forzar que una pequeña verdad emerja. Yo sé que cargas con un peso, comienza, la voz suave pero firme. Siempre estás tratando de proteger algo. Pero quiero que sepas, yo no soy un riesgo para ti. Soy una compañera. Y los compañeros no se ocultan. Él deja de amarrarse el cordón, el cuerpo inmóvil. La sorpresa es clara en su rostro. No esperaba esa profundidad, esa intensidad que su nuevo alineamiento vibracional irradiaba. No te estoy ocultando, miente él, con una voz levemente a la defensiva. No me reconoces, corrige Consuelo, manteniendo la mirada firme. Y esa diferencia me convierte en un secreto. Y yo no soy un secreto. Soy Consuelo, maestra en Villa Seca, la mujer que te ama y que entiende que la vergüenza de un error pasado no puede definir nuestro futuro. Usa la palabra, vergüenza, deliberadamente, tocando esa frecuencia baja que antes había reconocido en sí misma. El efecto es inmediato. Una verdad parcial es forzada a salir. Él baja la cabeza, un suspiro pesado escapa de su pecho. Es más complicado de lo que crees, Consuelo. Es mi mundo. Ese mundo no te aceptaría. No, no ahora. La admisión no es una propuesta de matrimonio, pero es la primera grieta real en su muro. Él está admitiendo que existe un otro yo, un mundo que teme. Para Consuelo, eso es un avance. Ya no está luchando contra la indiferencia, sino contra un miedo auténtico. Ella sonríe. Un gesto de aceptación, no de sumisión. No voy a esperar un futuro que no puedes prometer. Voy a vivir mi presente. Y te estaré esperando, en la frecuencia más alta. Sube hasta mí cuando estés listo. O me veré obligada a alejarme. Ya no soy tu ancla. El destino inevitable se revela, ella no estaba destinada al dolor, sino a la liberación. El beso de despedida es distinto. Está cargado de respeto y de una tensión nueva y peligrosa. Ella había sembrado la semilla del despertar. El viaje de regreso a Villa Seca en la mañana del lunes es paradójico. Consuelo está físicamente cansada, pero emocionalmente despierta. El peso de la verdad parcial que él admitió, que su mundo no la aceptaría, flota en el aire como el olor a diésel viejo del autobús. Pero esta vez, esa verdad no la destruye, la fortalece. El vacío que deja la despedida aún existe. El asiento a su lado está frío. Pero en lugar de ahogarse en el dolor, Consuelo lo observa con una nueva lucidez.
El ciclo no se ha roto por completo, pero su participación en él ha cambiado. Ella se negó a aceptar el dolor como destino, no solo de él, sino suyo. Recuerda la promesa silenciosa de su sonrisa del domingo, que seguiría viviendo su vida en su frecuencia más elevada, y que él tendría que tomar una decisión. La promesa rota del lunes no era que él no la asumiera, sino que ella rompiera su propia dignidad. Al bajar del autobús y sentir el olor familiar a Gis, ya no siente vergüenza. Siente intención. Canaliza toda la intensidad de su amor no correspondido y su deseo reprimido hacia una nueva meta, alinearse por completo. El conocimiento de Beshar se vuelve su brújula. Si la realidad externa es reflejo de la frecuencia interna, entonces debía convertirse en la mujer que quería ser, antes de que él pudiera convertirse en el hombre que necesitaba. En el salón, el olor a polvo y libro se convierte en su campo de entrenamiento. Se da cuenta de que su fragilidad emocional estaba ligada a su dependencia de la aprobación de él. Si él la reconocía, era válida; si la ocultaba, era defectuosa. Ahora, apaga ese interruptor. La validación venía desde dentro. Comienza a hacer cambios sutiles pero potentes. Dedica más tiempo a sus alumnos, implementando nuevas técnicas de enseñanza. No como una fuga, sino como una inversión en su propia vida. La pasión que antes reservaba para las horas robadas, ahora la distribuye con generosidad en su trabajo. Su poder oculto comienza a manifestarse en su campo profesional. Los alumnos responden a su nueva energía. El hilo constante del romance oscuro es reemplazado por un hilo de propósito. Ella aún lo espera, pero la espera ya no es pasiva ni dolorosa. Es una espera activa, una preparación para la totalidad. Se niega a llamarlo, a suplicar por un mensaje, a revisar el celular de forma obsesiva. El dolor interno se transforma en disciplina vibracional. La única lucha que importa ahora es la lucha interna por mantener su frecuencia por encima del miedo. Sabe que, al hacer eso, no solo transforma su propia realidad, sino que también lo obliga a confrontar la suya. El despertar está en pleno proceso. Las semanas siguientes se despliegan en un torbellino de trabajo y autodescubrimiento. Consuelo mantiene su resolución. Los mensajes entre ellos se vuelven más espaciados y menos intensos, una consecuencia directa de su nueva distancia emocional. Él siente el cambio. Su intensidad ahora está dirigida a su propia vida, y él, el hombre que prosperaba en su dependencia silenciosa, está confundido. La conexión oculta se revela. Consuelo finalmente comprende que el destino no era el sufrimiento, ni él, ni la situación. El destino era la transformación. El dolor no era un castigo, sino el mapa, el catalizador que la forzaba a buscar su poder oculto. Toda la situación, el amor inalcanzable, la vergüenza del rechazo, era solo el escenario perfecto para su despertar. Su lucha entre dolor interno y descubrimiento de su propio valor se resuelve en entendimiento. El dolor de él por ser expuesto y el de ella por ser ocultada eran lo mismo, el miedo a la vulnerabilidad. El romance oscuro era, en realidad, un espejo cuántico donde dos almas heridas se encontraban para, involuntariamente, forzar la sanación. Reflexiona sobre las enseñanzas de Beshar con una nueva claridad. Su misión no era arreglarlo ni salvarlo, sino elevarse. Al enfocarse en su frecuencia más elevada, literalmente lo estaba jalando hacia arriba. Si él realmente la amaba, tendría que superar su trauma para estar con ella en un nivel de totalidad. El poder oculto se está despertando en su vida profesional. Se vuelve más asertiva, más creativa. Sus clases se transforman en experiencias inmersivas, y la dirección de la escuela lo nota. La Consuelo de Villaseca, antes solo una pasajera, ahora se está convirtiendo en una presencia. Se siente especial, no porque él se lo diga, sino porque ella decide que lo es. Esa nueva energía afecta su apariencia. Camina más erguida, sus ojos llevan una luz que no es de pasión desesperada, sino de autocomprensión. Se libera del rótulo de defectuosa, y lo convierte en indispensable. Había invertido la ecuación. El próximo encuentro de fin de semana se aproxima, y esta vez, la tensión emocional ya no es de ansiedad, sino de determinación. Va a verlo, pero las reglas del juego han cambiado. No irá a su departamento para ser la amante secreta,
irá como la mujer que está ofreciendo totalidad, y solo aceptará totalidad. El destino inevitable ya no era la espera, sino la elección. La elección de aceptar el amor pleno o alejarse para siempre. Estaba lista para tomar la decisión correcta. En el salón, el olor a gis y el ruido de los niños se convierten en refugio y escenario del trabajo interno de la maestra. Consuelo, sin mencionar explícitamente a Beshar, comienza a aplicar los principios del alineamiento vibracional en su rutina diaria. La pasión intensa que tenía por él ahora está canalizada con precisión quirúrgica hacia su labor. Enseña sobre colores y formas, pero sus verdaderos alumnos son su mente y su alma. Se enfoca en estar presente en cada momento, en cada risa de los niños, en cada lección impartida. El concepto de seguir la emoción se manifiesta en la manera en que aborda la enseñanza, solo enseña lo que le apasiona. El resultado es un aula vibrante, llena de energía positiva que atrae la atención de todos. Su frecuencia más elevada es ahora su nuevo uniforme. Ya no está huyendo de Villaseca, sino transformándola. Los colegas notan su luz. La directora elogia su creatividad. Consuelo se da cuenta de que su identidad ya no está ligada a ser el secreto de un hombre, sino a ser una fuente de valor para su comunidad. La lucha entre dolor interno y descubrimiento del propio valor cede el paso a la confianza. Se convierte en la protagonista de cada día. Cada vez que se siente completa y validada por su propio mérito, envía una señal poderosa al universo: soy suficiente. El romance oscuro pierde su poder. Las noches en Villaseca ya no son de soledad y espera dolorosa, sino de preparación y crecimiento. Lee, estudia, escribe. Está convirtiéndose en la mujer que su destino inevitable le exige ser. Él llama. No con su frialdad habitual, sino con una urgencia que ella no había escuchado antes. La siente más distante, más en su propia órbita. Eso lo atrae, lo confunde y lo asusta. La invita a pasar un fin de semana juntos, pero ella impone una condición suave. Voy, pero ¿podemos ir a un lugar que no sea tu departamento? Necesito aire nuevo. Él duda, pero acepta. Su nueva frecuencia exige una nueva realidad. Ella ya no acepta las reglas del juego, las está reescribiendo. El poder oculto no la convierte en bruja ni en seductora, sino en una mujer de integridad. El próximo viaje ya no será la fuga del fin de semana al escondite, sino el encuentro de dos personas en un terreno neutro. Ella va preparada, no para la pasión, sino para la verdad. Su trabajo interno la había preparado. El nuevo fin de semana sucede, pero es diferente. En lugar del apartamento claustrofóbico, están en una pequeña posada, un espacio neutral que fuerza la conversación y la conexión real. Su intensidad es palpable. Consuelo ya no necesita del ritual del maquillaje para sentirse especial, ella es especial. Él está más presente, pero su miedo sigue siendo su sombra. A pesar del nuevo ambiente, la semana laboral se repite, y Consuelo regresa a Villaseca. Es el martes siguiente cuando el señal inesperada del universo aparece. El director de la escuela la llama a su oficina. Habrá una conferencia de maestros de primaria en la capital, justamente en la ciudad de él, y la han elegido para presentar su nuevo método de enseñanza. La conferencia será jueves y viernes, rompiendo su rutina habitual. Es el evento catalizador. El universo, respondiendo a su nueva frecuencia más elevada, alinea las circunstancias. Ya no necesita pedir estar en su ciudad entre semana. Su propósito la lleva ahí. El destino, finalmente, está sirviendo a su despertar. La noticia la invade con una emoción pura, sin vergüenza ni deseo reprimido. No va como la amante secreta, sino como la profesional reconocida. Su identidad, antes fragmentada, se está unificando. Le manda un mensaje a él, casual y profesional. Estaré en la ciudad el jueves y viernes para la conferencia de maestros, ¿tomamos un café? Estaré en el Hotel Central. El mensaje es un cañonazo en su rutina. Ella no pide quedarse en su apartamento, establece su propio territorio. No sugiere un encuentro nocturno, propone un café a la luz del día. Su elección es clara, lo verá en público, como una mujer valorada. Él responde de inmediato, con tensión. Claro.
jueves a las 6 en el Central. No puedo antes. No intenta detenerla, pero su intento de controlar la dinámica es palpable. Ese, no puedo antes, es su último esfuerzo por mantener el contrato invisible del secreto. Consuelo sonríe, victoriosa. Sabe que su presencia en la ciudad, en un contexto profesional, rompe la vieja dinámica. Lo obliga a confrontarse con su vida fuera del fin de semana. El destino inevitable la ha puesto en rumbo de colisión. Ya no es espera, es acción. Prepara su presentación con enfoque. El tema no es lo que ha perdido, sino lo que ha ganado. Está lista para llevar su nuevo yo frente a él, en un escenario que no es la cama, sino su vida real. Llegar a la ciudad el jueves por la mañana, en vez del viernes por la noche, es una liberación sensorial. Consuelo respira el aire de la ciudad, no con ansiedad, sino con el aplomo del propósito. Hace su presentación con brillo, su nueva frecuencia cautiva a la audiencia. Es vista, es elogiada, es reconocida por su valor. A las 6 en punto, está sentada en el lobby del Hotel Central, con su ropa profesional, sintiéndose invencible. Él llega puntual, la tensión en su cuerpo es evidente. Viste un traje impecable, el hombre de negocios que la había ocultado. Conversan un momento. Él la felicita por su presentación, pero su mirada se desvía. El miedo sigue siendo su armadura. Consuelo decide que ya no habrá tiempo para rodeos. Su nueva integridad exige verdad total. Encontré tu diario, el antiguo. La nota sobre tu padre y la empresa. Su voz es tranquila, no acusatoria. Él palidece. El mundo alrededor parece desvanecerse. El romance oscuro se desgarra de golpe. Está desnudo, expuesto por su pasado. Consuelo, intenta, pero las palabras mueren en su garganta. No necesitas explicarlo, lo interrumpe. Lo entendí. No me escondes porque yo sea defectuosa. Me escondes porque tienes miedo de que si asumes la felicidad, el universo te la arrebate, como casi le arrebató el nombre a tu familia. Asocias asumir, con fracasar. Él guarda silencio un largo minuto, los ojos llenos de un dolor profundo. Mira hacia su pasado. Y Consuelo finalmente ve la fuente de su dolor. Fue condicionado a creer que ser vulnerable es mortal. Él la ama, pero el amor lo vuelve vulnerable. Consuelo se inclina hacia adelante. No voy a salvarte. Pero no soy tu secreto, y ya no seré tu espejo. Soy la mujer que eligió ser completa. Tienes dos opciones, quedarte en tu frecuencia de miedo, o subir a mi frecuencia de valor. Yo ya no voy a bajar. Su poder oculto está en pleno uso. Lo obliga a ver que su dolor era la causa, y el de ella, la consecuencia. Ha invertido la dinámica. Ella no es el problema, es la posible solución. La intensidad de su amor ahora está temperada por la fuerza de su autocomprensión. Él tiene que elegir. La mesa en el lobby del hotel se convierte en un campo de batalla silencioso, donde dos almas se confrontan con la verdad. Él sigue en silencio, la lucha interna se refleja en su rostro. Consuelo siente la tensión emocional como una ola, pero permanece firme en su nuevo alineamiento vibracional. Él finalmente habla, la voz ronca por la emoción. Te amo, Consuelo. Pero, no sé cómo dejar de tener miedo. Consuelo sabe que esta es su última oportunidad de aplicar la lección más profunda de Beshar. Ese miedo que sientes de exponerte, dice con suavidad, es el mismo miedo que yo sentía de ser rechazada. Los dos estábamos atrapados en la misma frecuencia baja, la vergüenza y la insuficiencia. Tu dolor era el reflejo de mi rechazo, y el mío, del tuyo. Yo ya me perdoné por haber aceptado tu miedo. Ahora es tu turno de perdonarte por tu pasado. El concepto de perdón no gira en torno a él, sino a la liberación vibracional. Ella lo perdona por haberla hecho sufrir, y al hacerlo, se libera. Lo perdona por su fragilidad, y al hacerlo, se fortalece. El alineamiento vibracional de ambos no significa que terminarán juntos, sino que, por primera vez, se encuentran en una frecuencia de verdad. No te estoy pidiendo que me reconozcas mañana, continúa. Te estoy pidiendo que te reconozcas a ti mismo. Que asumas que mereces ser feliz,
aunque la felicidad te haga vulnerable. Si haces eso, el universo nos unirá. Si no, el universo me llevará a donde sí merezca ser reconocida. Acaba de darle el ultimátum más cuántico posible. La elección es de él. Su intensidad lo aterroriza y lo atrae al mismo tiempo. Él toma su mano sobre la mesa. El gesto no es de pasión, sino de rendición. No quiero perderte. Eres lo único real en mi vida. No puedo prometerte algo que no sé si podré cumplir de inmediato. Pero prometo que voy a empezar a sanar. Y no quiero que te quedes en hoteles. Quiero que te quedes en nuestra casa. No es el final de la lucha, pero sí el punto de inflexión. La invita de vuelta, no como su secreto, sino como su desafío. La está llamando para ser parte de su sanación. Consuelo sabe que aún no la ha hecho pública, pero ya la ha reconocido en el nivel más profundo, el nivel de la vulnerabilidad. El destino inevitable los ha puesto finalmente en el camino hacia la totalidad. Consuelo se queda en su apartamento esa noche de jueves. El ambiente es de tensión resuelta. La pasión sigue ahí, pero el romance oscuro ha sido reemplazado por una intimidad real, basada en la verdad y la vulnerabilidad. Él la trata con un nuevo nivel de respeto. Ya no es su secreto, ahora es su testigo. Al día siguiente, ella regresa a la conferencia de maestros sintiéndose la protagonista de su propia vida. Cuando cae la noche, están en la cocina, preparando la cena, el silencio lleno de aceptación mutua. Es entonces cuando ocurre el punto de inflexión, y el poder oculto se revela en su totalidad. Él toma su celular y escribe rápidamente. Consuelo lo observa, curiosa, pero sin ansiedad. El miedo a perderlo ha desaparecido, reemplazado por la certeza de su valor. Le mandé un mensaje a mi socio, dice él. Le dije que tengo un compromiso importante mañana y que no podré ir al campo de golf. Le dije que estaré con la mujer que amo. No fue una publicación en Instagram. No fue un anuncio en la televisión. Pero fue el primer paso fuera de la sombra. Fue la señal de que su miedo estaba siendo superado por la intensidad de su amor y la fuerza del alineamiento de Consuelo. El peso del secreto fue transferido de ella a él, y él la alivió. Consuelo se acerca, los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Son lágrimas de victoria. No te pido que me salves, susurra. Te pido que te asumas. Y yo te voy a amar por esa valentía. En ese momento, Consuelo se asume por completo. El despertar de la reina no es un final feliz, sino el reconocimiento mutuo de la totalidad. El romance oscuro se transforma en un amor real, donde el dolor es reconocido, pero ya no define. El poder oculto era su capacidad de transformar el dolor en emoción. La vergüenza de sentirse defectuosa se convirtió en el orgullo de ser lo suficientemente especial como para exigir verdad. Él la asume a su nivel. Y ella, a su vez, asume el riesgo de amarlo, ahora que el campo de batalla ha cambiado. La vida juntos no será fácil. La lucha con su pasado continuará. Pero ahora, están luchando del mismo lado, en la misma frecuencia. El destino no los unió para sufrir, sino para transformarse. La historia de Consuelo no trata sobre esperar a que un hombre cambie, sino sobre el poder catastrófico de una mujer que decide cambiar su frecuencia. El dolor del rechazo, la cruel etiqueta de defectuosa, que cargaba desde la infancia, no era su destino, sino la puerta estrecha hacia su poder oculto. El universo, en su compleja mecánica, la colocó en una relación de amor condicionado para obligarla a enfrentar su propia sensación de insuficiencia. La gran enseñanza de Beshar se manifiesta aquí. Nuestra realidad externa es el reflejo exacto de nuestra vibración interna. Consuelo atrajo a un hombre que la ocultaba porque, en el fondo, ella misma se ocultaba. Se veía a sí misma como un secreto, y él solo confirmaba esa creencia. El punto de inflexión no ocurrió cuando él envió el mensaje a su socio, sino cuando ella se levantó de aquella mesa en el hotel y lo forzó a mirar su propia sombra. Ella se asumió por completo. Y eso lo obligó a subir de frecuencia. El romance oscuro no se deshizo por obra del destino, sino por fuerza de elección. Ella eligió integridad sobre desesperación. Eligió totalidad sobre fragmento.
Y esa elección cambió la mecánica del universo para ambos. Su amor, que antes era un ancla de vergüenza, se convirtió en el catalizador de su coraje. Esta historia late con una verdad universal. El destino inevitable no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. El poder oculto no es magia, es la capacidad de canalizar el dolor en propósito, y el deseo reprimido en acción alineada. Consuelo, la maestra de Villa Seca, se convirtió en la maestra de su propia frecuencia. ¿Y tú, qué has acompañado esta travesía de transformación? ¿Ya pensaste qué decisión podría cambiarlo todo en tu vida? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Quiero leer tu visión. Si esta historia te tocó, comparte la tuya también. Cada palabra importa. Fin.